Les quiero pedir, por favor, que busquen en sus Biblias el capítulo 14 de Oseas y vamos a leer allí los versículos del 4 hasta el 9. Oseas 14, del 4 al 9. Oseas 14, del 4 al 9. Dice allí la palabra de Dios: yo sanaré su rebelión, los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel rocío, él florecerá como lirio y extenderá sus ramas, y será gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Efraín dirá: ¿qué más tendré yo como los ídolos? Yo lo oiré y miraré, yo seré a él como la haya verde, de mí será hallado su fruto. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos, mas los rebeldes caerán en ellos. Les pido, hermanos, que vayamos a Dios en oración. Oh Padre, sabes las situaciones que tenemos hoy providenciales con respecto a nuestra voz y demás. Te pedimos que nos bendigas en este tiempo para que esta debilidad humana no empañe la predicación de tu preciosa palabra. Ayúdanos para que nuestro corazón esté dispuesto a ella como siempre, que ella pueda penetrar allí y dar fruto al 100 por uno. Que tu gracia esté con nosotros. En el nombre de Cristo. Amén. Amén. Uno de los efectos, hermanos, que produce en el creyente la decadencia espiritual es que nos lleva de la despreocupación a la desesperación en pocos momentos. Por un tiempo, un creyente que está en decadencia espiritual puede estar despreocupado por su situación. Pero si de alguna manera la conciencia suya es despertada, como por ejemplo a través de la predicación de la palabra, entonces ese creyente que en su decadencia estaba despreocupado puede llevar a moverse a la desesperación pensando que en su situación no tiene ningún remedio. Es muy ilustrativo, hermanos, en ese sentido el pasaje del progreso del peregrino. Allí cristiano y esperanza se apartan de la senda que los guiaba a la vida eterna y cayeron en un lugar que se llamaba el castillo de la duda. Un castillo cuyos propietarios son el gigante desesperación y una esposa que se llama desconfianza. Bunyan nos dice que ese gigante comenzó a golpear cruelmente a los peregrinos cuando cayeron en ese castillo. Luego los echó a un calabozo sucio y entonces comenzó a sugerirles que se quitaran la vida porque allí no tenían forma de escapar. Por eso se llama el castillo de la duda. Y como los peregrinos, que eran creyentes genuinos, no decidieron quitarse la vida, entonces la esposa desconfianza le sugiere al gigante desesperación lo siguiente: sácalos de mañana al patio del castillo y enséñales allí los huesos de los que han sido despedazados y hazles creer que antes que una semana tú los vas a desgarrar como has hecho con sus compañeros. En otras palabras, si no se quitan la vida, tú se las vas a quitar. Y esa es la situación exacta, hermanos, en la que se encuentra un cristiano que ha caído en el castillo de la duda. Satanás le sugiere constantemente que para él no hay ninguna esperanza. Y si no nos hace desistir de salir de semejante castillo, entonces trae a nuestra memoria los casos de supuestos cristianos que en una decadencia espiritual semejante apostataron de la fe y se apartaron del Señor. Entonces Satanás te dice: ¿por qué tú piensas que tu caso va a ser distinto al de ellos?
Ahí tienes en las Escrituras diversos casos como el de Judas, que estuvo con Cristo, como Demas, que estuvo con Pablo. No has tenido suficiente tiempo para ver en tu historia de la iglesia tanta gente que decía ser creyente y se apartó. ¿Cómo no va a pasar lo mismo contigo? Nos pregunta Satanás. Hermano, si esta es tu situación actual, si estás en el castillo de la duda, si tienes al gigante de desesperación y su esposa desconfianza, y ellos están minando tu mente y haciéndote creer que para ti no hay remedio, debes saber entonces que en la historia Esperanza y Cristiano no quedaron atrapados en ese castillo completamente porque tenían una llave que se llamaba promesa. Esa llave que se llamaba promesa abría todas las puertas del castillo de la duda. Hermanos, nosotros tenemos esa llave. ¿Y cuál es esa llave de la promesa? Oseas 14:4. Yo sanaré tu rebelión, te amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ti, yo seré a Israel como rocío. Y este texto es clave, hermanos, para que cualquiera que esté pasando por esta penosa situación de decaimiento pueda saber que tiene una promesa que abre las puertas. El texto dice que el mismo Dios que creó los cielos y la tierra se compromete a sanar la rebelión de sus hijos. Así como el rocío refresca la tierra y la hace fructífera, permite que puedan salir frutos, asimismo Dios promete refrescar y fructificar a aquel que se vuelva a Él. Jeremías 3:22 dice también: convertíos hijos rebeldes y sanaré vuestras rebeliones. Por algo, hermanos, Dios se llama en su palabra. Gracias. Gracias, hermano. Por algo Dios se llama en su palabra Jehová Rafa, que significa en hebreo Jehová tu sanador. Es Dios quien nos imparte su gracia para que podamos recobrarnos de la decadencia espiritual. Esto por un lado nos humilla porque nos hace ver que de nosotros no puede salir nada bueno. Si no fuera por la gracia del Señor, no podríamos perseverar en la salvación ni por un segundo, hermanos. Nada bueno sale de este corazón corrupto y perverso. Pero por otro lado, nos alienta a buscar el rostro de Dios intensamente, basándonos en la promesa que Él mismo nos ha dado en su palabra. Por ejemplo, tenemos en Jeremías 29, del 11 al 13: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Desde hace varios domingos venimos exponiendo estos sermones acerca de la decadencia espiritual, sobre todo en esa etapa incipiente, secreta y oculta que ocurre en nuestros corazones. Cuando externamente parece que todo va marchando bien, y sin embargo, hermanos, hemos comenzado a decaer en nuestra piedad y nos estamos alejando poco a poco de Dios. La comunión con el Señor se ha vuelto fría, sombría, formalista y externa. Solamente externa. En nuestra serie de sermones hemos definido en qué consiste esa situación, cuáles son las causas que llevan al verdadero creyente a caer en semejante situación, y también cuáles son los síntomas que caracterizan esta enfermedad espiritual. Pero recuerden, hermanos,
que nuestro interés es que cada una de las personas de Iglesia Evangélica de la Gracia llegue a ser doctor de su alma, que pueda tener un libro de propedéutica divina donde pueda ver los síntomas y signos de tal enfermedad. Sin embargo, no podemos ser buenos doctores del alma si no consideramos también cuáles son los remedios que debemos aplicar a cada caso. Si usted tiene fiebre, tiene que dar un medicamento que la baje. Si usted tiene tos, debe dar un medicamento que la ayude. Y hoy vamos precisamente a comenzar a estudiar este tema, hermanos. En esta mañana estaremos considerando cuáles son los remedios que Dios nos ha dado para salir de este estado de decadencia espiritual. ¿Cuáles son esos remedios que deben ser aplicados en el alma cuando estamos tratando con esta enfermedad? Y en esta mañana, hermanos, por causa del tiempo, vamos a ver solamente un remedio, uno nada más. Escucha bien, si quieres salir del estado de decadencia espiritual en el que te encuentras, ocúpate en conocer cabalmente cuál es el estado real de tu alma. Lo vamos a repetir. Si quieres salir del estado de decadencia espiritual en el que te encuentras, ocúpate en conocer cabalmente cuál es el estado real de tu alma. Hasta que un verdadero cristiano, hermanos, no examina cuál es el estado real de su alma, no hace un autoexamen cuidadoso y objetivo de la misma, ese creyente no irá delante del trono de Dios en arrepentimiento y fe. Él no sabe cómo está. Pero recuerda que al hacer este autoexamen, el pecado es muy engañoso y usa todo tipo de disfraz para no ser descubierto. Se puede disfrazar hoy de una manera y mañana de otra, de tal manera que tú nunca llegues a saber qué es lo que está detrás del disfraz. Así que si de veras deseas salir del estado de decadencia en el que te hallas, debes hacer un esfuerzo para ser honesto delante de Dios en un autoexamen. Todo el disfraz debe ser quitado y debe ser removido. Las opiniones de los hombres respecto a nosotros deben ser echadas a un lado y el alma debe ser traída delante de Dios para ser examinada delante de la presencia de Él. Posiblemente tu pastor, los demás líderes de la iglesia, no se han dado cuenta de tu situación espiritual. Tal vez tus amigos tampoco han visto que en lo más íntimo de tu ser has comenzado a decaer en piedad, de que las gracias de tu alma han comenzado a languidecer y de que tu comunión con Dios se va reduciendo cada vez más al cumplimiento externo de ciertos deberes religiosos. Esto es casi, y esto es así, hermanos, porque los hombres solamente podemos ver superficialmente. Nadie puede ver tu corazón. Y para ellos puede que estés creciendo y prosperando espiritualmente como el olivo verde. Es más, es posible que algunos hermanos busquen en ti consejos sin darse cuenta de cuál es tu situación. Pero lo que importa aquí no es la opinión de los hombres, que solamente pueden ver superficialmente. Lo que importa aquí es la opinión que Dios tiene de tu alma. La que Dios tiene. Por ejemplo, hermanos, dice Proverbios 21:2: todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Los hermanos pueden ver la frecuencia que dedicamos para el cumplimiento
de nuestros deberes religiosos, pero Jehová pesa los corazones. Solo Él puede juzgar el esfuerzo que estamos haciendo o el desgane con que le estamos sirviendo. Solo Él puede saber qué tan involucrado está tu corazón cuando estás adorando. Solo Él puede saber cuál es la motivación que tienes al hacer ciertas cosas. Y un creyente que está declinando en su piedad puede engañar a otros a sí mismo, pero nunca podemos engañar a Dios. Dice 1 Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Así que si de veras estás preocupado por tu vida espiritual, deja de tomar primariamente la opinión de los hombres de ti y trae tu alma a juicio delante de Dios. Escudriña y ve cuáles son las gracias espirituales en las que has declinado. Examina qué tan fuerte es tu fe. Por ejemplo, hermanos, comienza a preguntarte si ahora tú eres capaz de hacer ciertos deslices espirituales que hace un tiempo no tenías o no eras capaz de hacerlo porque tu conciencia no te lo permitía. A lo mejor ahora lo puedes hacer sin ningún tipo de problema. Pregúntate qué tan vigoroso está tu amor, tu humildad, tu mansedumbre, tu paciencia. Estamos hablando aquí de traer tu alma a juicio delante de Dios, y eso es solemne. Él conoce cuál es el estado de tu alma, pero quiere que tú lo conozcas también. Y para ello es necesario que en ese juicio sean traídos algunos testigos a testificar. ¿Cuáles son esos testigos? Bueno, en primer lugar, hermanos, debes llamar para que testifique en ese juicio a tu conciencia. Trae a tu conciencia al juicio. Los puritanos usaban algunas expresiones bien interesantes para referirse a la conciencia. Algunos le llamaban el espía que Dios ha puesto en nuestro interior. Otro puritano llamaba a la conciencia el sargento que Dios emplea para arrestar a los pecadores. La conciencia. ¿Qué es la conciencia? Bueno, la conciencia es ese dispositivo innato que Dios ha puesto a todo hombre, que pasa juicio moral sobre todas sus acciones, pensamientos, declarándolos inocentes o culpables según sea el caso. Toda persona que se encuentre en este lugar tiene una conciencia. No importa que sea un inconverso, que no sea creyente, tiene una conciencia. Todos tenemos una conciencia que nos dice constantemente: no debes hacer esto porque no está bien. A pesar de que el hombre cayó de su estado original, aún así el hombre natural sigue teniendo una conciencia que constantemente lo acusa o lo defiende. Dice Romanos 2, versículos 14 y 15. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio, ¿quién? Su conciencia, y acusándolos o defendiéndoles sus razonamientos. Una persona que no tiene a Dios sabe muchas veces que está haciendo lo malo porque su conciencia y la ley escrita en sus corazones no lo deja tranquilo. No lo deja tranquilo. Ahora bien, hermanos, hay una diferencia básica entre el inconverso y el creyente en este sentido. La diferencia es que ambos tienen una conciencia. La del inconverso está empañada por el pecado
mientras que la conciencia del cristiano ha sido restaurada por el Señor Jesucristo. La conciencia del no cristiano sigue trabajando, lo sigue acusando, pero está empañada. Ellos tienen, acuérdate que la conciencia tiene un vocabulario muy limitado. Y los inconversos, al tener una conciencia empañada por el pecado, le cuesta mucho ver las líneas de la justicia de Dios. Por esto sus conciencias le acusan cuando no deberían acusarlo, y no los acusan cuando sí deberían acusarlo. Lo que ocurre con el hombre regenerado es lo contrario. El entendimiento del cristiano es iluminado y ahora su conciencia está basada en una visión más clara, aunque no perfecta, del carácter de Dios revelado en su ley. Él tiene un espejo donde mirar su conciencia, que es la palabra de Dios. La sangre de Cristo lo ha limpiado, ahora puede ver el camino claramente, aunque no todavía lo ve perfectamente, lo ve claro, porque tiene luz. Y aunque el creyente la conciencia lo acusa cuando no debe acusarlo, y lo acusa cuando no debería acusarlo, por eso la conciencia debe ser educada. Nuestra conciencia ahora es una aliada del Espíritu Santo en su obra de santificación, porque sin pedir permiso, ella dará su veredicto en todo cuanto a las acciones y los pensamientos de los hombres. Y hermanos, todos debemos ser honestos. Muchas veces quisiéramos tener una conciencia que tuviera un defecto genético y fuera muda. Quisiéramos una conciencia sin lengua, una conciencia que no hable. Dios puso este dispositivo en nuestro interior para guardar nuestra alma en santidad, para librarnos del pecado en ocasiones y para llevarnos al arrepentimiento en otras ocasiones. ¿Qué debes hacer con tu conciencia? Escúchame, hermano. Escucha la voz inicial de tu conciencia. Cada vez que vas a hacer algo, antes de hacerlo, ya tu conciencia habrá pasado juicio sobre ello. Si quieres ser fiel al Señor en tus caminos, no violes la voz de tu conciencia. Pero mi hermano Luis, tú no has dicho que nuestras conciencias no son perfectas. ¿Qué sucede si no estoy seguro de que ella no esté bien informada? ¿Qué sería si es un legalismo mío y mi conciencia me está acusando de lo que no debe acusarme? ¿Qué hago ahí? Mi hermano, escucha la voz de tu conciencia y luego busca consejo en las personas más maduras. La conciencia debe ser educada por la voluntad revelada de Dios. Pero si no estamos seguros de un asunto y nuestra conciencia nos está diciendo eso es incorrecto, ese no es el momento para educar la conciencia, no es el momento para darle clases, es el momento de parar. Es el momento de parar. ¿Y qué sucede si no oímos la voz de la conciencia o actuamos irreflexivamente? A lo mejor metimos la pata, como decimos en el buen cubano, y ahora la conciencia nos está acusando de que somos culpables. ¿Qué hacer ahí? No silencies entonces nuevamente la voz de tu conciencia, pero hazlo de una forma escritural. La única forma bíblica de silenciar la voz de la conciencia es ir al trono de la gracia pidiendo perdón por tu pecado,
pero con la disposición de alejarte de ese pecado y ser obediente a Dios en ese asunto. ¿Qué pasa cuando tú pecas y la conciencia te dice pecaste? Arrepiéntete delante de Dios y pide perdón y apártate de ese pecado. Recuerda, hermanos, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Qué pasa cuando la voz de la conciencia no es silenciada en una forma bíblica, de la manera en la que estamos diciendo? Esa voz molesta mucho. Entonces, ¿cómo la silenciamos? Bueno, muchas veces se soluciona silenciándolo de una manera impía. ¿Y cuáles son las formas impías que se usan para silenciar la conciencia? Estoy hablando de hermanos, no estoy hablando de impíos. Quiero que entiendan eso. ¿Cuáles son las formas, hermanos, impías de silenciar la conciencia? Bueno, en primer lugar, algunos simplemente deciden ignorar esa voz de la conciencia con la esperanza que después que pase un tiempo se olvidará el asunto. Generalmente ese tipo de personas trata de estar involucrada en mucha actividad, para que esas actividades apaguen la voz de la conciencia. Yo estoy en el coro de la iglesia y después de ahí salgo a predicar el evangelio y después de ahí salgo a discipular y después de ahí salgo. Dice Proverbios 28:1, huye el impío sin que nadie lo persiga. Y uno se pregunta, ¿pero qué es lo que le pasa a fulano de tal? No puede estar tranquilo ni un minuto. Siempre está enredado en algo. Tiene su calendario más lleno de actividades que cualquier empresario. Bueno, lo que quiere es que esas actividades acallen la voz de su conciencia. Dice Isaías 48:22, no hay paz para los impíos, dice Jehová. Y en el 57:20-21 dice, pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Muchos creyentes vivimos así, como un impío, lleno de actividades sin paz, porque hemos tratado de acallar la voz de nuestra conciencia. Ese individuo llega a su casa, aparta un tiempo para estar solo con su alma, la conciencia comienza a golpearlo otra vez y él comienza a llenarse de actividades de nuevo. Es un círculo vicioso. En segundo lugar, otra manera impía de acallar a la conciencia es justificar su acción. Oh, sí, mi hermano, yo reconozco que le hablé mal a mi esposa, le grité, y mi conciencia trajo a mi mente Colosenses 3:19, que dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es verdad, pero si tú supieras quién es mi esposa, si tú supieras lo que yo vivo en mi casa, esa mujer no me deja tranquilo ni un minuto, me desespera. Hermano, la voz de la conciencia no se satisface con ese tipo de argumentos. No. Las hermanas, por otro lado, también se justifican. Es cierto que no me someto a mi marido. Eso es verdad, que eso no es rebelde. Es cierto que mi vida es independiente totalmente de él, que no lo consulto para nada de lo que yo voy a hacer. Pero es que mi marido es un poco irracional. Me pide cosas que yo no entiendo. Si al menos yo lo entendiera. Mira a ver si tú hablas con él para que él logre entenderse lo que él quiere de mí. Es la voz acusadora de la conciencia y ella no se calla con esos argumentos, mi querido hermano. Debes resolver escucharla y no justificar en nada su acusación. Escúchala. Porque en muchos casos, hermanos, esa conciencia es nuestra amiga.
Es el freno de tu alma a tu pecado. Te está diciendo: no sigas acelerando, no sigas. Ve y arrepiéntete. En tercer lugar, otros minimizan el pecado cometido. Oh, sí, yo admito que fallé. Yo fallé. Pero eso lo hace todo el mundo. De hecho, hay hermanos en la iglesia que lo hacen peor que yo. Si tú quieres te lo digo. Es verdad que yo hago esto. ¿Tú no has visto a fulano? ¿No lo has visto? Minimizando el pecado para callar la conciencia. No hagas eso, hermano. Silencia tu conciencia bíblicamente. Ve y arrepiéntete delante del trono de la gracia. Apártate de él. Cuarto lugar, si esto no da resultado, entonces vamos a sobornar la voz de la conciencia. ¿Cómo se soborna la voz de la conciencia? Bueno, prometiéndole cosas para el futuro. Algún día yo lo voy a hacer, no te preocupes. No es correcto, sí, pero ahora no. Ahora no, yo lo voy a hacer. Mi querido hermano que estás aquí en esta mañana, ¿has estado desoyendo la voz de tu conciencia? Puedes decir como el apóstol Pablo en 2 de Corintios 1:12, porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más para con vosotros. ¿Qué testifica tu conciencia de ti? Ahora mismo, seguro ella te está diciendo algo. ¿Te absuelve o te condena la conciencia? ¿Sabes lo que hizo Saúl, mis queridos hermanos, cuando tenía una conciencia abrumada? Mandó a buscar a alguien que le tocara un arpa, una buena melodía, cuando se sentía atormentado por la voz de su conciencia. Te pregunto, ¿cuál es tu arpa? ¿Estás tratando de escuchar alguna melodía que te quite de arriba esa voz acusadora? ¿Estás silenciando tu conciencia bíblicamente? ¿O estás trayendo música a tus oídos para tratar de olvidar algo que tienes que hacer? Pero en segundo lugar, no solamente traeremos a la conciencia a testificar, porque sería un solo testigo. Tenemos que traer a otro testigo también. Debemos llamar a la Escritura para que testifique en ese juicio. No vamos a abundar en este tema, porque hemos abundado suficientemente en él en los últimos tiempos. Pero aquí, lo que debes evaluar aquí es la lectura de la palabra de Dios. Apartas un tiempo diario, mi querido hermano, para leer la Escritura en forma reflexiva y cuidadosa, no como el periódico, sino reflexiva y cuidadosa. Sabemos que hay lucha en el corazón de todo creyente para poder cumplir con este deber. Todo deber que nos acerque a Dios encontrará oposición por la ley del pecado que está en nosotros y que nos enemista con Dios. Pero a pesar de esa lucha que tienes y que todo creyente tiene, apartas un tiempo para leer la Escritura de manera cuidadosa. No por costumbre, ni para callar la voz de tu conciencia, sino porque es la palabra del Dios Altísimo y debes conocerla cada vez mejor y saber cuál es su voluntad para poder agradar a ese Dios en todas las cosas. Cuando tú estás leyendo la palabra de Dios y te chocas con un precepto, chocas con un ejemplo, ¿qué haces? ¿Qué haces? Lo tienes como una literatura secular, como si estuvieras leyendo Meñique o algo por el estilo. Mira qué interesante. O eso lo traes a tu alma y comienzas a trabajar en tu corazón. ¿Qué haces? Dirías tú que cuando tú te encuentras con las Escrituras, sobre todo con las demandas que ella hace, tú quieres agradar a tu Dios. Recuérdate que en este tiempo y en esta tierra tú vas a tener muchos testigos alrededor, pero un día en el juicio vas a estar delante del Señor Jesucristo. ¿Él será tu fiscal o será tu abogado? No más. ¿Qué te dice la palabra de Dios en la forma que tratas a tu esposa? En la forma, mis queridas hermanas, que tratas a tu esposo.
en la forma que crías a tus hijos, en la forma que eliges tu ropa, en la forma que tú te entretienes en la internet. ¿Cómo lees la Escritura? ¿La lees de forma reflexiva y cuidadosa? ¿O tú eres de aquellos que pasan por las páginas de la Biblia como un águila volando, y volando rápido, como un halcón? ¿O haces como Santiago, que dice que se inclina atentamente para mirar la ley de Dios, que es la ley que da libertad? ¿Se puede decir de ti que dejas a Dios en el mismo lugar donde dejas la Biblia? ¿O de que eres de aquellos que llevas a Dios contigo y su palabra meditando en tu interior porque tú quieres agradarle todo el tiempo? ¿Cuál de los dos lugares es el tuyo? ¿Cuál grupo? ¿Qué diría la Biblia de ti si es llamada a testificar en ese juicio? ¿Qué diría? Pero hay otro testigo más. Son testigos que debes traer la cámara secreta de la oración. Hermano, se puede decir de nosotros que estamos orando de forma adecuada. Se puede decir que somos conscientes de nuestras debilidades. Se puede decir que vamos a su trono clamando por la gracia oportuna. O diría que se han convertido nuestras oraciones secretas en un formalismo religioso, en un conjunto de discursitos que le decimos a alguien que nosotros decimos que es Dios. Señor, perdona mis pecados y bendíceme en este día, y se acabó. Ya, hasta mañana. Mañana de nuevo, bendíceme en este día y perdona mis pecados, los que cometí y los que voy a cometer. Se acabó. ¿Cuándo fue la última vez que nos postramos delante de Dios e hicimos lo mismo que hizo Jacob cuando agarré el ángel? No te voy a dejar hasta que me bendigas. Recuerda, mi querido hermano, que el fervor en nuestras oraciones crecerá en la misma medida que nosotros tengamos entendimiento de nuestras debilidades, de nuestras corrupciones y de nuestras necesidades, así como que tengamos entendimiento de la capacidad y disposición que tiene Dios para bendecirnos. Acudes al trono de la gracia de Dios con esa disposición. Si trajéramos como testigo a tu cámara de oraciones y la trajéramos a ese juicio, podría decir: este hombre es inocente, derrama su corazón delante del Señor, no está en decadencia espiritual, podría decir eso. Pero ahora vamos a llamar a testificar al testigo más grande. Vamos a llamar a testificar ese juicio a Dios mismo. Vamos a llamar a tu alma a juicio delante de Dios, y ahora es ese juez quien va a testificar acerca de ti. Yo te pregunto, ¿acaso puede Dios acusarte como al pueblo de Israel de que has menospreciado su nombre al ofrecer sobre su altar, sobre el sacrificio de tu vida, un animal cojo y ciego? Puede testificar de nosotros que no hemos sacrificado lo mejor de nosotros por Él. Puede acusarte a Dios de que le estamos robando al no ofrecer gozoso aquellas cosas que Él demanda de su pueblo. Hay cosas que Dios demanda de su pueblo. Por ejemplo, hermanos, a guardar el día del Señor, a tenerlo como algo, un tesoro para Él, para nuestra comunión con Él. No debe ser un día en el cual nosotros lo tengamos como otro día. Vamos para la playa, vamos a excursionar, hoy es el día de fiesta. ¿Y Dios? Ese día es denominado en la palabra de Dios el día del Señor. Ese día no le pertenece a nadie, es del Señor. También los deberes de ofrendar, pero más importante todavía, tu tiempo, nuestro tiempo. ¿A dónde hemos dirigido la mayor cantidad de nuestros pensamientos? Hermanos, estoy hablando en la primera persona del plural
para que no me vean aquí como alguien que está dando una conferencia. Todos estamos en el mismo lugar. Todos debemos cuidarnos de no estar en decadencia espiritual. ¿Acaso puedes decir que Dios es nuestro mayor deleite? ¿Qué tanto meditamos en Cristo? ¿Qué tanto Cristo es apreciado, valorado en su justo valor? ¿Qué tanto? Hermano, recuerda que la religión que no se goza, que no se deleita en Dios, no es religión verdadera. Y yo me temo que al defendernos de los arrebatos emocionales eclesiásticos de nuestro tiempo, que claman tener una comunión mística con el Señor como aquellos herejes de Colosa, algunos nos hemos movido a una religión desprovista de sentimientos, donde somos fríos témpanos de hielo cantando himnos en la iglesia. Por ejemplo, cuando tú venías hacia acá hoy, tenías el sentir que tuvo el salmista David y que lo expresó en el Salmo 43:4. Entraré al altar de mi Dios, el Dios de mi alegría y de mi gozo. Venías con eso pensando. Yo voy a encontrarme hoy con el Señor de mi alegría y de mi gozo, de mi vida. Es verdad que está dura la cosa para llegar, pero estoy loco por llegar, porque me voy a encontrar con Él. ¿Es eso verdad? ¿Es eso verdad? Podemos decir eso. Tú me dirás, esos son afectos y emociones. La vida cristiana no está desprovista de emociones. Las emociones no son lo que rigen tu fe, pero están ahí. El Señor Jesús también compró nuestros afectos para la gloria de Dios. Dice el Salmo 16, 1 y 2 y versículo 5, dice: guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado, dice el salmista. Escuchen, hermanos, David está pensando aquí como un levita. Cuando dividieron la tierra de Israel y a cada uno le tocó una porción, Dios dijo que a los levitas no le darían tierra física, porque Él mismo sería su porción. Los levitas no le den heredad, la heredad de los levitas soy yo. Y David está diciendo: oh Señor, qué bueno. Cuando estaban dividiendo con cuerdas el mundo, cuando estaban dividiendo la tierra de Canaán, tú fuiste mi porción. Qué hermosa la heredad que me ha tocado, porque tengo al Dios de Israel. ¿Podemos decir eso, hermanos? ¿Tú puedes decir eso de Cristo? Yo no tengo muchos bienes materiales. Yo no vivo en un país del primer mundo. Yo no vivo con las condiciones materiales que veo o que me dicen otros hermanos del exterior. No tengo ni tan siquiera un vehículo que me lleve cerca a los lugares. Siempre estoy pasando trabajo. Me ha tocado una heredad en la tierra difícil, pero tengo a Cristo. Qué buena es la heredad que me ha tocado en el cielo. Y voy hacia allá. Esta no me define. Esta no me define. ¿Puedes decir eso, mi hermano? Bendeciría a Jehová que me aconseja. Aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón, y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Escuchen, hermanos, cómo termina. Delicias a tu diestra para siempre. ¿De verdad encontramos esas delicias? Hermanos, si no encontramos esas delicias, no estamos bien espiritualmente. Estamos en decadencia espiritual.
Es Cristo el deleite de tu alma, las delicias. Él es el gozo de tu corazón. Salmo 63 del 1 al 8. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. El salmista está diciendo que este mundo es un desierto, que es un lugar seco, que no hay agua, árido para un alma que desea cosas espirituales. Mi querido hermano, déjame decirte algo. Este mundo completo, con Cuba y fuera de Cuba, no tiene nada que ofrecernos. Escuchen bien lo que estoy queriendo decir. La filosofía mundanal no tiene nada que ofrecerte. Para el salmista no había nada en este mundo que satisfaciera la sed de su alma. Solamente una cosa, Dios. Es por eso que aún de madrugada le buscaba. Y cuando pasa un tiempo en esta tierra tan difícil, debemos buscar más todavía los deleites del Señor, para que nuestra esperanza se deposite en Él y no en esta tierra. Si no, tu alma, mi querido hermano, morirá de sed. No tendrá aguas que satisfagan. Te voy a hacer una pregunta. Cuando pasa el domingo y llega el lunes, ¿qué tanto deseas tú que sea domingo otra vez para estar sentado nuevamente aquí oyendo la voz de Cristo al lado de tus hermanos? Cuando por algún problema de enfermedad o no vienes a la iglesia, ¿cuánto te preocupas por preguntarle a un hermano qué fue lo que se compartió en la clase y el sermón del domingo, o cómo fue la comunión? ¿Por qué tú hubieras querido estar ahí? Porque mejor es tu misericordia que la vida. Mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite de ti en las vigilias de la noche. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. En la sombra de tus alas, oh Señor. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. No podemos ver, hermanos, en las palabras del salmista, una religión desprovista de emoción aquí. Más bien veo un hombre que dice: Señor, mi alma está apegada a ti. Y cuando hablamos de decadencia espiritual, mis queridos hermanos, es de eso que estamos hablando. Aquí no estamos hablando de conocimiento bíblico, de seminarios que hemos pasado, de autores que hemos leído. Tampoco estamos hablando de celo por la ortodoxia. Él es tremendo calvinista, es reformado, muriéndose ahí. No, aquí estamos hablando de una relación íntima con el Señor, que se nutre cada día más de Cristo mismo. Y en cuanto al Espíritu Santo, ¿qué Él testificaría de ti? ¿Cuánto dependes de Él? ¿O qué tanto tú contristas al Espíritu Santo con tus acciones diarias? Hermanos, el primer remedio para la decadencia espiritual es este: ocúpate en conocer cabalmente cuál es el estado real en que se encuentra tu alma. Tráele a juicio y empieza a traer testigos que puedan testificar contra ella. Esta tarea no es fácil, tampoco es agradable, pero hay exámenes médicos que son necesarios, aunque no son agradables. Aquí estamos diciendo que te ocupes en saber el estado de tu alma, y eso no va a ser agradable.
Nos gusta mejor oír qué piensan los hombres que nos agasajan acerca de nosotros mismos. Pero que aquí estamos hablando, ¿qué es lo que piensa Dios de ti? ¿Qué piensa Dios de ti? El autoexamen, mis queridos hermanos, que es de lo que estamos hablando en esta mañana, tiene como meta llevarte a Cristo. Así que utilízalo como herramienta y ve presuroso allí. Nunca debemos mirar nuestros pecados sin terminar mirando a la cruz de Cristo. Si miramos el pecado sin mirar a Cristo, vamos a caer en la desesperación. Si miramos a Cristo sin mirar el pecado, vamos a pecar de presunción. Por tanto, no solamente debes esforzarte por tener una clara visión de tu pecado, sino también una clara comprensión de la doctrina de la justificación por la fe. Recuerda, mi querido hermano, el pecado es terrible, pero tiene solución. Tiene solución. Decía el teólogo puritano William Bridge: no permitas que el sentido del pecado apague tu gozo por el perdón, pero no permitas que tu gozo por el perdón oscurezca la visión de tu pecado. La semana próxima continuaremos estudiando los remedios espirituales que debemos utilizar a la hora de tratar con un alma en decadencia espiritual. Hermanos, ciertamente hay remedio para ese mal, pero lo primero que tenemos que hacer es diagnosticarlo, porque Dios ha prometido en su palabra que Él será para nosotros como rocío. Cuando en medio de la decadencia vayamos humillados delante de su trono, Él sanará nuestra rebelión. Él nos amará de pura gracia. Él será como un rocío que refrescará nuestra alma y permitirá que nuevamente demos fruto. Que el Señor nos ayude a hacer un examen cuidadoso. Mi querido amigo que estás aquí esta mañana, que estás sin Cristo, tú no estás en decadencia espiritual, tú tienes un alma muerta en sus delitos y pecados, que necesita ser traída a la vida. Ve allí, delante del Señor, en arrepentimiento y fe. No olvides la voz de tu conciencia, que casi seguro te está diciendo que eres culpable y que necesitas el perdón del Señor. Ve allí y ponte a cuentas con Dios, para que Él pueda ser también a ti el sanador de tu rebelión. Hermanos, que el Señor nos permita diagnosticar cuál es el verdadero estado en el que se encuentra nuestra alma, y que nos permita con honestidad venir presurosos y desesperados a buscar su gracia, que provee de aquella cruz del Calvario donde Él murió por nuestros pecados. Vamos a orar.